Queridas hermanas, hoy es el día de despertar. Hoy es el momento de levantarnos y responder al llamado de nuestro Señor Jesús. Él nos dijo que somos la sal de la tierra. ¿Pero qué significa eso realmente? Ser la sal de la tierra no es un simple título, es una misión poderosa. Una misión que nos llama a salir de nuestra comodidad, a vivir con valentía y a llevar el sabor del reino de Dios a cada rincón de este mundo. Imaginen la sal en el salero, encerrada, guardada, sin ser usada. De nada sirve, su propósito está desperdiciado, su potencial no está siendo aprovechado. Mis queridas oyentes, Dios no nos ha llamado para quedarnos cómodamente dentro del salero. No nos llamó a ser como el azúcar, agradables y complacientes para todos, sino a ser sal, a purificar, a preservar, a dar sabor y a transformar el entorno donde Él nos ha puesto. Hoy, más que nunca, el mundo necesita el impacto de una iglesia viva, una iglesia que salga del salero y que sea la sal que purifica, sana y preserva lo bueno. Dios nos ha llamado a ser diferentes, a marcar la diferencia, a tener el valor de vivir según su verdad y a llevar su amor a los lugares más oscuros. Este llamado no es para las débiles de corazón, es para aquellas que están dispuestas a ser valientes, para aquellas que desean que sus vidas tengan un impacto eterno. Hoy quiero invitarles a quedarse hasta el final de este mensaje, porque juntas exploraremos cómo podemos ser la sal que este mundo necesita, cómo podemos vivir en obediencia al llamado de Jesús y cómo podemos salir de nuestra zona de comodidad para ser verdaderas agentes de transformación. Vamos a descubrir cómo vivir con propósito, cómo ser la sal que no se pierde en la complacencia, sino que transforma, que purifica y que lleva el poder del Evangelio a cada rincón de nuestras vidas. Queridas hermanas, no estamos solas en este llamado. El Espíritu Santo está con nosotras. Él nos empodera, Él nos guía y nos da la valentía que necesitamos para ser la sal de la tierra. Hoy es el día de salir del salero, de decidir que nuestra vida no se quedará encerrada, sino que será una influencia para la gloria de Dios. Quédense con nosotras, porque Dios tiene un mensaje poderoso que quiere depositar en sus corazones hoy. Vamos a despertar, a vivir nuestro propósito y a ser la sal de la tierra, como nuestro Señor nos ha llamado a ser. Y antes de continuar, las invito a que se suscriban a nuestro canal Fortalecidas en Cristo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Empecemos. Queridas hermanas, en el Sermón del Monte, Jesús nos dejó una declaración que resuena hasta el día de hoy, una declaración que define nuestra identidad como creyentes y nuestro propósito en este mundo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13, Jesús dice: «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres». Estas palabras de Jesús son una invitación y un desafío a vivir una vida que haga la diferencia, que tenga un impacto real en la tierra. La sal en la antigüedad tenía un valor enorme, era usada para preservar los alimentos, para purificar, para sanar heridas y para dar sabor. Cuando Jesús nos llama a ser la sal de la tierra, nos está llamando a tener ese mismo impacto. Él nos está diciendo que nuestras vidas, como sus seguidoras, deben ser un reflejo del reino de Dios, un agente de transformación, de sanidad, de preservación de los valores del reino y de dar sabor a un mundo que muchas veces se encuentra vacío, insípido y sin propósito. Ser la sal de la tierra significa vivir con un propósito claro, llevando la luz y la verdad del Evangelio a cada rincón. La sal tiene una capacidad única de penetrar en todo lo que toca, de influir y transformar su entorno. Dios nos ha llamado a influir, a marcar la diferencia, a ser portadoras de su verdad y a traer un impacto positivo y transformador en el lugar donde Él nos ha puesto.
No estamos aquí por casualidad, ni somos llamadas a ser pasivas o conformistas, sino a ser activas, a ser mujeres de fe que llevan el sabor del reino de Dios a cada rincón de sus vidas. Jesús también nos advierte sobre el peligro de perder nuestro sabor. Él dice: «Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?». Esto significa que debemos estar alertas, cuidar nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios y nuestro compromiso con su palabra, para que nuestro impacto no se diluya, para que nuestra vida no pierda la capacidad de influir en el mundo de la manera que Dios desea. El Espíritu Santo es quien nos da el sabor, es quien nos llena y nos capacita para ser esa sal efectiva que el mundo necesita. Sin Él, nuestra capacidad de influir y transformar se pierde. Queridas oyentes, ser la sal de la tierra también implica ser diferentes. La sal no se conforma al entorno, sino que lo transforma. Nosotras, como hijas de Dios, no estamos llamadas a conformarnos a las normas y valores de este mundo, sino a vivir de acuerdo al estándar del reino de Dios, a ser mujeres que reflejan el carácter de Jesús en todo lo que hacen. Esto no siempre es fácil, pero Dios nos ha dado su Espíritu Santo para empoderarnos, para darnos la fuerza y la valentía necesarias para vivir en obediencia y ser luz y sal donde sea que vayamos. Cuando Jesús nos llama a ser la sal de la tierra, nos está diciendo que nuestras vidas deben ser útiles para el reino, que debemos estar dispuestas a ser un instrumento en sus manos para traer sanidad, preservación y esperanza a un mundo que desesperadamente necesita a Dios. Ser sal significa ser una influencia que trae pureza, que hace retroceder la corrupción y que preserva lo que es bueno y verdadero. Somos llamadas a llevar esperanza y sabor a los lugares insípidos y oscuros, a ser instrumentos de sanidad y reconciliación. Queridas hermanas, que hoy podamos aceptar este llamado con valentía, que podamos decidir ser la sal que Jesús nos llamó a ser. Que no vivamos vidas pasivas, encerradas en nuestra comodidad, sino que estemos dispuestas a salir, a ser visibles, a ser diferentes y a traer el sabor del reino de Dios donde sea que estemos. Que nuestra vida tenga un impacto, que seamos mujeres que no tienen miedo de ser diferentes, de llevar la verdad, de ser instrumentos de sanidad, de esperanza y de transformación. Que el Espíritu Santo nos guíe a vivir este llamado de ser la sal de la tierra, a ser mujeres que influyen, que transforman, que traen sabor y propósito al lugar donde Dios nos ha puesto. Que podamos decir con convicción: Señor, hoy elijo ser la sal de la tierra, elijo influir con tu verdad, elijo ser un instrumento de transformación en tus manos. Llena mi vida de tu Espíritu Santo y guíame a vivir cada día para tu gloria. Queridas hermanas, Jesús nos llamó a ser sal de la tierra, no azúcar. Y esto es algo profundo y lleno de significado. La sal y el azúcar tienen funciones muy diferentes. La sal es fuerte, purifica, preserva y da sabor. Mientras tanto, el azúcar es dulce y atractivo al gusto, pero su propósito es completamente diferente. Muchas veces, en nuestra vida cristiana, nos enfrentamos a la tentación de ser azúcar para las personas que nos rodean, es decir, querer complacer a todos, suavizar la verdad y hacer que el mensaje del Evangelio sea más digerible o agradable. Sin embargo, el llamado de Jesús es a ser sal, a ser auténticas y a ser instrumentos de transformación. Ser sal significa ser agentes de verdad, ser aquellas que no tienen miedo de hablar con claridad y amor, incluso cuando la verdad pueda ser difícil de escuchar. En un mundo que muchas veces busca solo lo que es agradable y cómodo, ser sal implica ser diferentes, ser firmes, y no permitir que las cosas del mundo diluyan la verdad del Evangelio. El azúcar busca agradar, pero la sal busca transformar. La sal tiene la capacidad de preservar lo bueno,
y de hacer que lo que está en riesgo de corromperse sea purificado. Esto es precisamente lo que nosotras, como hijas de Dios, estamos llamadas a hacer. El azúcar muchas veces representa lo fácil y lo superficial. Puede ser agradable al paladar, pero no tiene la capacidad de preservar, de sanar, ni de purificar. Muchas veces podemos ser tentadas a suavizar el mensaje del Evangelio, a evitar confrontar el pecado o a no hablar sobre temas difíciles porque queremos ser dulces y no causar molestias. Sin embargo, el amor verdadero no siempre es complaciente. El amor verdadero es firme y busca el bien del otro, incluso si eso implica decir verdades que pueden incomodar. Dios no nos llamó a simplemente agradar a los demás, sino a vivir de acuerdo a su verdad y a ser instrumentos de transformación en sus manos. Ser sal también implica ser una influencia purificadora. En los tiempos bíblicos, la sal era usada para purificar, para desinfectar y para limpiar. Dios nos ha llamado a ser una influencia purificadora en este mundo, a llevar la verdad del Evangelio, a ser portadoras de luz en medio de la oscuridad y a ser una influencia que detiene la corrupción espiritual y moral. Queridas hermanas, el mundo necesita la sal, necesita esa voz que, guiada por el Espíritu Santo, declare la verdad de Dios con amor y con valentía. Ser sal significa ser mujeres que no tienen miedo de ser diferentes, que no tienen miedo de ser usadas por Dios para sanar y para traer pureza. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Queridas hermanas, ser sal significa estar dispuestas a hablar la verdad, a tiempo y fuera de tiempo, a ser esa voz que lleva el mensaje del Evangelio, incluso cuando el mundo no quiera escucharlo. El azúcar puede ser agradable, pero no transforma, no preserva y no tiene el poder de purificar. Nosotras somos llamadas a ser sal, a vivir la verdad y a ser una influencia que transforme nuestro entorno para la gloria de Dios. Ser sal también significa no tener miedo de ser diferentes. En un mundo que muchas veces busca conformidad, nosotras somos llamadas a vivir según el estándar del reino de Dios, no según las expectativas del mundo. Esto puede significar enfrentar rechazo, incomodidad o incluso oposición, pero debemos recordar que el poder de la sal está en su capacidad de ser diferente, de marcar la diferencia, de llevar un impacto que perdura. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 19, Jesús dijo: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Nuestro llamado es ser diferentes, es ser la sal que lleva la verdad y que transforma, aunque eso implique ser rechazadas por el mundo. Queridas oyentes, hoy las animo a que elijan ser la sal de la tierra, a no conformarse con ser azúcar, con simplemente buscar agradar, sino a ser esas mujeres que Dios ha llamado a ser. Mujeres que llevan la verdad, que influyen para bien, que preservan lo bueno y que traen transformación a su entorno. El Espíritu Santo está con nosotras para guiarnos, para darnos la valentía y el amor necesarios para ser esa sal efectiva que el mundo necesita. Que el Espíritu Santo nos guíe a ser la sal de la tierra, a ser una influencia que purifica, que sana y que transforma, y a vivir conforme al propósito de Dios. Que podamos decir con convicción: Señor, no quiero ser azúcar, no quiero solo buscar agradar, quiero ser la sal que tú me has llamado a ser, quiero ser una influencia para tu reino y vivir conforme a tu verdad. Dame la valentía para ser diferente y para llevar tu luz donde quiera que vaya. Queridas hermanas, la sal es un elemento poderoso, pero no tiene ningún impacto mientras permanece en el salero.
Jesús nos llamó a ser la sal de la tierra, lo cual implica que nuestra misión no es quedarnos cómodas, seguras y escondidas en el salero, sino salir y esparcirnos, para que nuestras vidas puedan influir y transformar el entorno en el que vivimos. Muchas veces, como creyentes, es fácil caer en la comodidad de vivir nuestra fe dentro de las paredes de nuestra iglesia, rodeadas únicamente de otros creyentes, sin salir a llevar el mensaje de Cristo al mundo. Pero, hermanas, la sal no fue creada para quedarse en el salero. La sal tiene un propósito fuera de él, un propósito de influencia, de preservación y de impacto. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 14, Jesús dice: «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Este llamado a ser luz también se aplica al llamado a ser sal. No podemos escondernos, no podemos quedarnos en el lugar donde nos sentimos cómodas y seguras, porque el propósito de la sal es transformar, y para eso necesitamos salir, necesitamos ser visibles y ser una influencia real en el mundo. Salir del salero significa estar dispuestas a salir de nuestra zona de comodidad. Puede significar compartir nuestra fe con aquellos que no conocen a Cristo, ser una voz de esperanza y verdad en nuestro lugar de trabajo, en nuestra comunidad o incluso en nuestra propia familia. Muchas veces, salir del salero significa enfrentar el riesgo del rechazo, la incomprensión o incluso la persecución. Pero debemos recordar que Dios nos ha llamado a ser valientes y a no tener miedo, porque Él está con nosotras. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, Dios dice: «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». Queridas hermanas, el Señor nos llama a ser valientes, a salir del salero y a confiar en que Él estará con nosotras en cada paso del camino. La sal, cuando se esparce, tiene un efecto inmediato. Su presencia cambia el sabor, purifica y preserva. De la misma manera, cuando nosotras salimos del salero, cuando llevamos nuestra fe más allá de las paredes de la iglesia, podemos ser agentes de cambio, podemos llevar el amor de Dios a quienes están necesitados, podemos ser una influencia positiva en un mundo que desesperadamente necesita esperanza, verdad y amor. Queridas hermanas, no debemos conformarnos con una fe que se queda encerrada, sino que debemos ser mujeres que están dispuestas a ser esparcidas, a ser enviadas y a llevar el mensaje de Cristo a todos los rincones. Salir del salero también significa ser relevantes y estar presentes donde Dios nos ha puesto. Muchas veces podemos pensar que el único lugar para ser sal es en un contexto estrictamente espiritual o en una iglesia, pero Dios nos ha puesto en diferentes lugares por una razón. Tal vez estás en un lugar de trabajo donde no todos conocen a Cristo, o en una familia donde algunos aún no han recibido el Evangelio. Tal vez estás en una comunidad donde hay necesidad, donde hay sufrimiento, donde hay desesperanza. Allí, precisamente allí, es donde el Señor te ha puesto para ser la sal. Tu presencia, tus palabras, tu testimonio, pueden ser lo que Dios use para traer su amor y su verdad a esas personas. El apóstol Pablo nos anima en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 6. «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno». Queridas hermanas, nuestras palabras y nuestra vida deben estar sazonadas con sal, deben reflejar el amor y la verdad de Cristo, para que podamos ser una influencia positiva y un testimonio vivo de su gracia. Salir del salero significa estar dispuestas a interactuar con el mundo, a estar presentes, a ser una influencia de transformación y de esperanza. Finalmente, salir del salero implica tener un corazón dispuesto a servir y a ser usado por Dios. La sal no sirve a su propósito si se queda guardada, sino cuando se usa, cuando se esparce, cuando se entrega para cumplir su función. Dios nos ha llamado a servir, a dar de nosotras mismas,
hacer luz y sal para aquellos que están en necesidad. No podemos quedarnos encerradas, cómodas y sin actuar. Debemos ser mujeres dispuestas a servir, dispuestas a hacer la diferencia, dispuestas a salir del salero y a vivir conforme al propósito para el cual Dios nos ha llamado. Queridas oyentes, hoy las animo a que elijan salir del salero, a no quedarse en la comodidad de lo conocido, sino a ser esas mujeres que llevan el sabor del reino de Dios a donde sea que vayan. Que el Espíritu Santo nos guíe, nos llene de valentía y nos use para ser una influencia real, para ser un testimonio vivo y para ser agentes de transformación en este mundo. Dios tiene un propósito para nosotras fuera del salero, un propósito que traerá gloria a su nombre. Queridas hermanas, la sal no solo da sabor, sino que también tiene un poder purificador y sanador. Desde la antigüedad, la sal ha sido utilizada para desinfectar heridas y para preservar la pureza de los alimentos, evitando la corrupción. Jesús, al llamarnos a ser la sal de la tierra, también nos está llamando a ser agentes de sanidad, a ser aquellas que llevan su amor y su poder sanador a los corazones heridos, y a ser una influencia purificadora que preserva lo que es justo y verdadero en un mundo donde la corrupción y el pecado buscan infiltrarse. La sal tiene la capacidad de purificar, de limpiar, de eliminar las impurezas. Queridas hermanas, nuestras vidas, guiadas por el Espíritu Santo, deben tener ese mismo poder purificador. Dios nos ha llamado a ser una influencia que trae pureza, que trae verdad y que rechaza el pecado y la corrupción. Pero, ¿cómo podemos ser esa sal purificadora? Podemos serlo cuando vivimos conforme a la palabra de Dios, cuando nuestro testimonio refleja la santidad y la verdad del Señor, y cuando estamos dispuestas a hacer luz en medio de la oscuridad. En el Salmo 119, versículo 9, se nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Queridas hermanas, nuestra vida debe estar alineada con la palabra de Dios, y cuando vivimos en obediencia, nos convertimos en una influencia purificadora en el lugar donde estamos. La sal también tiene un poder sanador. En tiempos antiguos, cuando alguien sufría una herida, se aplicaba sal para limpiar y para evitar infecciones. Aunque ardía y dolía, la sal traía sanidad. Nosotras, como hijas de Dios, somos llamadas a ser instrumentos de sanidad para aquellos que están heridos, para aquellos que llevan en su alma el dolor del pasado, la tristeza, el rechazo o el quebranto. Muchas veces, las palabras que traen sanidad pueden causar un dolor inicial, porque confrontan áreas de nuestras vidas que necesitan ser transformadas. Pero después de ese dolor inicial, viene la verdadera sanidad, la libertad que solo Dios puede dar. Dios nos llama a hablar su verdad con amor, a ser mujeres que lleven palabras de consuelo, de esperanza y de restauración a aquellos que lo necesitan. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 29, Pablo nos exhorta: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Queridas hermanas, nuestras palabras deben ser como la sal que purifica y sana. Debemos ser mujeres que al hablar traen edificación, consuelo, sanidad y esperanza. Nuestras palabras tienen el poder de sanar o de herir. Y Dios nos llama a ser esas mujeres que, guiadas por el Espíritu Santo, hablan con sabiduría, con amor y con la intención de edificar y restaurar. Podemos ser sal sanadora cuando nuestras palabras y nuestras acciones están alineadas con el amor de Dios y su deseo de ver a las personas restauradas y libres. La sal que purifica y sana también tiene la capacidad de preservar la justicia y la verdad. Vivimos en un mundo donde la corrupción y la injusticia parecen estar en todas partes, pero Dios nos ha llamado a ser esa sal que preserva lo bueno, lo justo y lo verdadero.
No debemos tener miedo de ser una voz que se levanta por la justicia, una voz que se levanta por aquellos que no tienen voz y una influencia que defiende la verdad del Evangelio. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 6, Jesús dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Queridas hermanas, cuando buscamos la justicia, cuando nos convertimos en una influencia que preserva lo bueno y rechaza la corrupción, estamos cumpliendo nuestro llamado de ser la sal de la tierra. Dios nos ha puesto en este mundo para ser un reflejo de su amor y de su santidad, para ser instrumentos de sanidad y para llevar pureza donde hay corrupción. Esto no siempre es fácil. Muchas veces implica ser diferentes, implica confrontar el pecado y la injusticia, pero debemos recordar que no estamos solas. El Espíritu Santo está con nosotras. Él nos da la fuerza, la sabiduría y el amor para ser esa sal que purifica y que sana. Queridas oyentes, hoy las animo a que elijan ser esa sal que purifica y sana, a que vivan una vida que refleje la santidad de Dios y que busquen ser instrumentos de sanidad y restauración en las manos del Señor. Dios nos ha llamado a ser una influencia que trae pureza, que trae sanidad y que lleva su amor a aquellos que lo necesitan. Que nuestras palabras y nuestras acciones sean siempre para edificación, para consuelo y para restauración. Que el Espíritu Santo nos guíe a ser la sal que purifica y que sana, a ser una influencia de santidad y de justicia en este mundo, y a llevar el amor y la sanidad de Dios a aquellos que están heridos y necesitados. Que podamos decir con convicción: Señor, hoy elijo ser la sal que purifica y que sana. Queridas hermanas, Jesús nos advirtió claramente sobre el peligro de la sal que pierde su sabor, y esto es algo que debemos tomar muy en serio en nuestra vida cristiana. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13, Jesús dijo: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Estas palabras son fuertes, pero nos muestran la importancia de mantener nuestro sabor, nuestra identidad y nuestro propósito en el Señor. Perder el sabor significa perder nuestra efectividad como creyentes. Significa perder nuestra influencia y nuestra capacidad de transformar el mundo a nuestro alrededor. La sal pierde su sabor cuando deja de estar conectada con su fuente. Mis queridas hermanas, nuestro sabor, nuestro propósito y nuestra capacidad de influir no provienen de nosotras mismas, sino de nuestra relación con el Espíritu Santo. Cuando descuidamos nuestra vida espiritual, cuando dejamos de orar, de buscar la presencia de Dios, de alimentarnos con su palabra, comenzamos a perder ese sabor que nos hace diferentes, que nos hace efectivas para el reino. La conexión diaria con Dios es lo que mantiene nuestro sabor, lo que nos permite ser la sal que transforma y purifica. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesús nos dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Queridas hermanas, sin una conexión constante con Jesús, nuestra vida pierde su propósito y nuestra capacidad de influir se desvanece. La sal también pierde su sabor cuando se mezcla con otras sustancias. En la antigüedad, la sal a menudo se mezclaba con otras impurezas y cuando eso ocurría, perdía su efectividad. De la misma manera, cuando permitimos que las cosas del mundo se mezclen con nuestra fe, cuando comenzamos a comprometernos con valores o actitudes que no están alineadas con la palabra de Dios, nuestra vida pierde su pureza y con ello su capacidad de influir positivamente. Ser sal significa ser puras, ser diferentes, no permitir que el pecado o las actitudes del mundo diluyan nuestro testimonio. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, Pablo nos exhorta:
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Queridas hermanas, debemos mantenernos apartadas del pecado y ser transformadas por la palabra de Dios, para que nuestro sabor, nuestro propósito y nuestra efectividad no se pierdan. Perder el sabor también puede ocurrir cuando nos volvemos indiferentes o complacientes. La sal es activa, transforma y tiene un propósito claro, pero si nos volvemos indiferentes, si perdemos nuestra pasión por el Evangelio y nuestro deseo de ser una influencia para Cristo, comenzamos a perder nuestro sabor. El enemigo a menudo intenta hacernos caer en la complacencia, hacernos creer que no podemos hacer la diferencia, que nuestras vidas no importan o que nuestro testimonio no tiene impacto. Pero debemos recordar que Dios nos ha llamado a ser una influencia, nos ha dado un propósito y nos ha empoderado con su Espíritu Santo para ser la sal de la tierra. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 9, se nos dice: «No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos». Queridas hermanas, no debemos permitir que la indiferencia o la complacencia nos hagan perder el sabor. Debemos mantenernos activas, firmes y dispuestas a cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. El peligro de perder el sabor también se refleja en perder nuestra pasión y nuestro amor por Dios. Cuando el fuego del amor hacia Dios se apaga, comenzamos a perder nuestra capacidad de ser sal. Dios desea que nuestro amor por Él sea lo que nos impulse, que nuestra relación con Él sea la fuente de nuestro sabor y de nuestra efectividad. En el libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4, Jesús le dice a la iglesia de Éfeso: «Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor». Queridas hermanas, mantener nuestro sabor implica mantener vivo ese primer amor por Dios, esa pasión y ese deseo de servirle con todo nuestro corazón. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a mantener ese amor encendido, quien renueva nuestra pasión y nos recuerda el propósito para el cual fuimos llamadas. Dios nos llama a ser la sal de la tierra, a ser una influencia que transforma, que purifica y que lleva esperanza. Pero para hacerlo, debemos mantener nuestro sabor. Debemos estar conectadas constantemente con Él. Debemos mantenernos apartadas de las cosas que contaminan nuestra fe. Y debemos avivar cada día nuestra pasión y nuestro amor por el Señor. No podemos permitir que nada nos haga perder ese propósito, porque el mundo necesita la sal que trae la verdad y el amor de Dios. Queridas hermanas, el mundo en el que vivimos está lleno de desafíos espirituales y morales. Cada día vemos cómo los valores de nuestra sociedad se degradan, cómo el amor se enfría, cómo la verdad es sustituida por la mentira y cómo la corrupción se infiltra en cada rincón de la vida humana. En este contexto, Dios nos ha llamado a ser la sal de la tierra, a ser aquellas que preservan lo bueno, que defienden la verdad y que se convierten en un muro de resistencia contra la corrupción del pecado. La sal tiene una función fundamental: preservar. En tiempos bíblicos, la sal era utilizada para conservar los alimentos, para evitar que se pudrieran y se echaran a perder. Dios nos ha puesto en este mundo con el propósito de ser un agente de preservación espiritual y moral, para ser aquellas que defienden la pureza del Evangelio, aquellas que no se conforman al patrón de este mundo, sino que viven según los principios del reino de Dios. Somos llamadas a ser la resistencia que preserva lo bueno, la verdad y la justicia, no solo dentro de nuestras iglesias, sino también en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras comunidades y en todo lugar donde Dios nos ha puesto. Ser sal en un mundo que necesita preservación significa tener el valor de ser diferentes. Vivimos en una época en la que la presión para conformarse a los valores del mundo es enorme. Sin embargo, como hijas de Dios,
Somos llamadas a ser distintas, a reflejar la luz de Cristo y a no ceder a la presión del entorno. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto significa que nuestra manera de pensar, nuestras decisiones y nuestras acciones deben estar alineadas con la palabra de Dios y no con las expectativas del mundo. Ser sal implica estar dispuestas a nadar contra la corriente, a ser una voz de verdad en medio del error y a ser un ejemplo de amor, pureza y justicia. La sal preserva cuando se esparce y de la misma manera, nosotras preservamos los valores del reino de Dios cuando llevamos nuestra fe fuera de las paredes de nuestra iglesia. Esto significa ser una influencia positiva en nuestro lugar de trabajo, en nuestras comunidades y en nuestras relaciones. Significa vivir con integridad, hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando, y ser una voz de justicia en medio de la injusticia. Queridas hermanas, Dios nos ha llamado a ser sal que preserve lo bueno y que defienda la verdad, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor esté en decadencia. En el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 34, se nos dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Ser sal significa ser mujeres justas, mujeres que viven conforme a los principios de Dios y que a través de su testimonio preservan la justicia en su entorno. Ser sal en un mundo que necesita preservación también significa ser un canal de esperanza y amor. En un mundo donde el odio, la división y la desesperanza parecen prevalecer, nosotras somos llamadas a ser portadoras del amor de Dios, a ser mujeres que llevan esperanza y que preservan la paz donde quiera que estén. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 9, Jesús dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Queridas hermanas, ser sal implica ser pacificadoras, ser aquellas que trabajan para preservar la paz y el amor en un mundo quebrantado y lleno de conflictos. Dios nos ha dado el privilegio de ser un reflejo de su amor y de llevar la paz del Evangelio a aquellos que están perdidos y desesperados. La sal también preserva cuando se mantiene pura, y de la misma manera, nuestra efectividad como sal depende de nuestra pureza espiritual. No podemos preservar lo bueno si nuestra vida está comprometida con el pecado o con actitudes que no reflejan el corazón de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 8, Jesús nos dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mantener un corazón limpio es esencial para ser esa sal que preserva y que lleva la pureza de Dios a un mundo que necesita desesperadamente su amor y su verdad. Debemos ser mujeres que buscan la santidad, que se apartan del pecado y que se esfuerzan por vivir una vida que glorifique al Señor en todo. Queridas oyentes, hoy más que nunca, el mundo necesita mujeres que sean sal, mujeres que preserven lo bueno, que defiendan la verdad y que lleven el amor y la justicia de Dios a cada rincón de la tierra. Ser sal no siempre es fácil. A menudo significa ir contra la corriente, significa ser diferentes, significa enfrentar la oposición del mundo. Pero debemos recordar que Dios nos ha empoderado con su Espíritu Santo para ser una influencia que preserva, que transforma y que lleva la luz de Cristo a donde quiera que vayamos. Queridas hermanas, Dios nos ha llamado a ser la sal de la tierra, y para cumplir este llamado necesitamos valentía. Vivimos en un mundo que a menudo se opone al mensaje del Evangelio, un mundo que rechaza los valores del reino de Dios y que muchas veces no está dispuesto a escuchar la verdad. Por eso, ser sal requiere valentía, requiere ser capaces de hablar y vivir la verdad, de defender lo bueno y de ser una influencia positiva, incluso cuando enfrentamos rechazo o incomprensión.
La valentía es una característica esencial para ser sal. No podemos ser sal y esconder nuestra fe. No podemos ser sal y tener miedo de ser diferentes, porque la sal no fue creada para permanecer oculta, sino para ser visible, para tener un impacto. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 14, Jesús nos dice: «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Queridas hermanas, somos llamadas a ser visibles, a ser un testimonio vivo del amor y la verdad de Dios, y para eso necesitamos valentía. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar, de hablar y de vivir conforme al propósito de Dios, a pesar del miedo. La valentía viene del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos vemos cómo los discípulos, después de recibir el Espíritu Santo, comenzaron a predicar con valentía, sin importar las amenazas ni las consecuencias. El Espíritu Santo nos da el poder y la valentía necesarios para ser la sal de la tierra, para vivir sin miedo, para ser un testimonio fiel del Señor. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, Pablo dice: «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Queridas hermanas, Dios nos ha dado su espíritu para llenarnos de poder y valentía, para que podamos ser la sal que este mundo necesita. Ser sal con valentía significa estar dispuestas a hablar la verdad, aunque el mundo nos contradiga. Hoy en día, muchas voces se levantan en contra del Evangelio. Muchas voces intentan callar la verdad de Dios, pero como hijas de Dios, debemos ser esa sal que habla con amor pero con firmeza, esa sal que no tiene miedo de defender la justicia, la pureza y los valores del reino. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 26, Jesús nos dice: «Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse». El Señor nos llama a no temer, a confiar en su poder y a ser su voz en medio de un mundo que necesita desesperadamente escuchar la verdad. La valentía también se manifiesta en la manera en que vivimos nuestra fe. Ser sal no solo implica hablar la verdad, sino también vivirla, ser un ejemplo vivo de lo que creemos, incluso cuando hacerlo nos lleve a enfrentar el rechazo o la incomprensión. Jesús nos advirtió que seríamos rechazadas por causa de su nombre, pero también nos prometió que Él estaría con nosotras cada día, que su presencia nos acompañaría y que su Espíritu nos llenaría de poder. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18, Jesús dijo: «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros». Queridas hermanas, ser sal implica ser diferentes, implica ser valientes y estar dispuestas a vivir conforme a la verdad, sin importar el costo. Ser sal con valentía también significa ser luz en medio de la oscuridad. Muchas veces, el miedo nos puede llevar a quedarnos en silencio, a escondernos o a no querer salir del salero, porque tememos lo que los demás puedan decir o pensar. Pero debemos recordar que la luz no fue creada para ocultarse, sino para brillar, y de la misma manera, la sal debe ser esparcida para cumplir su propósito. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 16, Jesús nos exhorta: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Ser sal con valentía significa permitir que nuestra vida brille con el amor y la verdad de Dios, para que otros puedan conocerle y ser transformados por Él. Queridas oyentes, Dios nos ha llamado a ser sal con valentía, a ser mujeres que no se esconden, que no tienen miedo de ser diferentes, sino que se levantan con el poder del Espíritu Santo para ser una influencia en este mundo. El miedo no puede paralizarnos, porque Dios está con nosotras. Su Espíritu nos da poder y su presencia nos acompaña en cada paso del camino. Nuestra misión es ser la sal que transforma, que purifica, que preserva
y que lleva la luz de Cristo a cada lugar donde Dios nos ha puesto. Que el Espíritu Santo nos guíe a ser valientes, a vivir sin miedo, a ser la sal que transforma y que lleva el mensaje del Evangelio con amor y con firmeza. Que podamos decir con convicción: Señor, hoy elijo ser la sal con valentía. No quiero tener miedo, no quiero esconderme ni conformarme con el mundo. Quiero ser esa sal que transforma, esa sal que lleva tu verdad. Mis queridas hermanas, hemos llegado al final de nuestro mensaje por el día de hoy, pero este no es el final de nuestro llamado, ni de la obra que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Hoy, más que nunca, Dios nos recuerda que somos la sal de la tierra. No fuimos creadas para permanecer cómodamente encerradas, para escondernos o para mezclarnos con lo que el mundo ofrece. Fuimos llamadas a ser diferentes, a ser una influencia, a ser aquellas que llevan el sabor del reino de Dios a un mundo que desesperadamente necesita esperanza, amor y verdad. Queridas oyentes, el propósito de Dios para nuestras vidas es grande. Él nos ha puesto en este mundo no para conformarnos, sino para transformarlo. Él nos ha dado su Espíritu Santo para empoderarnos, para darnos la valentía de ser la sal que purifica, que preserva y que sana. Hoy les animo a que salgan del salero, a que decidan ser visibles, a que se atrevan a vivir con propósito, a ser la voz y la presencia de Dios donde quiera que Él las haya puesto. No olviden que el Señor está con nosotras en cada paso del camino. Su Espíritu nos guía, su amor nos sostiene y su verdad nos da la valentía para ser la sal que este mundo necesita. No tengan miedo de ser diferentes, de hablar la verdad, de vivir conforme al Evangelio, porque Dios está con ustedes. Él es quien pelea nuestras batallas y Él es quien hará su obra a través de nosotras. Nos veremos en el próximo video, si Dios lo permite. Hasta entonces, mis queridas hermanas, recuerden siempre que son la sal de la tierra. Que su vida tenga un impacto profundo, que sus palabras traigan sanidad, que sus acciones reflejen el amor de Dios y que su presencia sea un testimonio vivo del poder del Espíritu Santo. Salgan al mundo con la seguridad de que Dios las ha llamado y con la convicción de que Él las ha puesto en este tiempo y lugar para su gloria. Que el Señor las bendiga y las guarde. Que el Espíritu Santo mantenga encendido el fuego en sus corazones y que cada día puedan vivir con valentía, con amor y con el propósito de ser la sal que transforma y que lleva el reino de Dios a cada rincón. Bendiciones para cada una de ustedes y que la gracia y la paz del Señor estén siempre con ustedes. Amén.